caballero, cónsul, amigo. Un caballero de fina estampa, un amigo de la ciudad. Hombre de cultura, maestro. Un benefactor, un cariñoso de su ciudad y especialmente un gran ser humano. Un gran ser humano que a él no le importaba sea día, sea noche, con tal de servir a su comunidad. Formador, orientador. Siempre bienvenido en todos los lugares, porque realmente es una persona que nunca faltaba a una invitación. Ibarreño en el concepto señero del término. Pocas palabras. Ratificarme que es un señor, un caballero de la ibarreñidad. Él estaba siempre ahí, impactable. Entre las blancas fachadas que pintan la ciudad, la bella arquitectura barroca, la conocida esquina del Coco, el clásico mirador San Miguel de Arcángel entre la laguna de Yaguarcocha y el majestuoso cerro Imbabura. Se cuentan historias de la urbe que han formado ilustres personajes que, yendo más allá de inspirar vivencias y secretos dignas de ser contadas, son dignos de ser recordados por lo que fueron. Cuando mi padre tenía más o menos unos 20 años de edad, te estoy hablando del año 1954 más o menos, era empleado de una farmacia, de una botica. Él tenía esa idea de ser farmacéutico y se forma como médico farmacéutico. Como ahora es la misma costumbre que hay ahora, por medio a distancia, con una escuela de medicina en Estados Unidos, que ahí está el diploma de médico químico farmacéutico. Entonces, él, luego de eso, el mismo dueño de la farmacia le incita a mi padre a que mejor se compre una farmacia. Y le dice: mire, están vendiendo la farmacia que está en el parque, pero era una farmacia que solo había estanterías, no había nada más, ya como farmacia no había nada. Pero el sitio era ideal. Él salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche atendiendo a la gente, y la gente era como ríos afuera. Yo me acuerdo, había como 8 empleados y todos estaban corriendo de un lado al otro. Y a veces la gente no tenía dinero para toda la receta, pero él les decía: no importa, lleve, algún rato me ha de pagar. Entonces se fue ganando ese cariño. Luego, después, él se iba a inyectarles en las casas a las gentes. Él cogía su bicicleta a motor que tenía, pero él atendía todas las casas, se iba con su maletincito, con las jeringuillas, con las inyecciones de vidrio que en ese entonces. Después, ya como iba el doctorcito: me duele esto, me duele esto, todo, y realmente le sanaba. Y entonces se fue llegando a que la gente de cariño le diga el Señor de los Remedios. Entre pócimas, morteros, artilugios médicos, colección de llaveros, estampillas, imágenes religiosas y cuadros famosos se encontraba Fausto Yepes Almeida, un señor que dejó en alto a Ibarra, tanto es así que con el pasar del tiempo adquirió varios apelativos por su noble labor en la ciudad. Yo creo pues que la ciudad de Ibarra hace muchos años éramos una sola familia, en la cual pues, todos compartíamos, todos éramos amigos, todos saludábamos, de manera que éramos diferentes de lo que es hoy, pues no. Hoy la ciudad de Ibarra ha crecido mucho, largo y ancho en extensiones, como también en población. Un bigote, una amplia sonrisa, su elegante terno y zapatos lustrosos. Así se recuerda la imagen de un hombre que convirtió una botica en un centro de apogeo cultural y convivencia social. Se recuerda al caballero de la ibarreñidad, como lo nombró Carlos Hernán Barahona en su libro que lleva por nombre el mismo calificativo. Vamos, entonces miren estas relaciones que nacieron en una botica, ¿no?, bajo el ceibo,
en definitiva, le fue abriendo el panorama. No solamente, como ven ustedes, de gente distinguida, sino de la gente propiamente popular de Ibarra. Con cual, a quienes comenzaba a hablar de todo, se enteraba de todo, y él transmitía de todos sus sentimientos para la ciudad. Y deseaba lo mejor. Por eso lo que a mí se me ocurrió poner el nombre de el caballero de la ibarreñidad. ¿Por qué caballero? Porque era una persona que se daba por entero, tenían gestos de todo un señor. Él reconocía su condición humilde de procedencia, pero que su modo de hacer, su actitud, le fue llevando a otros niveles superiores. Y de la ibarreñidad porque todo es su sentimiento de Ibarra. Y él decía, yo no quiero que Ibarra sea una ciudad costumbrista, sino renovada, pero conservando sus tradiciones dentro del campo cultural. Pero no solo se puede escuchar un buen testimonio de un familiar, de un amigo, sino también de un servidor de Ibarra. Segundo Pozo, quien ha trabajado de fotógrafo más de 50 años en el Parque Pedro Moncayo, siendo testigo del paso diario de Fausto Yepes, a su lugar de trabajo, la recordada Botica Ibarra. A don Fausto Yepes hace unos 54 años. Ha sido un hombre bien tranquilo, bien educado, un personaje, el mejor de Ibarra, que ha sido un hombre bien educadito. Y cuando pasaba por aquí, por el puesto, le saludaba, buenos días, buenos días. ¿Cómo está don Pocito? Tenía la botica aquí, la botica Ibarra que funcionaba. Bueno, yo 54, de más antes ha de haber tenido la botica. Claro, cuando estaba aquí, más o menos 54 años. Ha sido un hombre tan maravilloso, un hombre bien educadito, conocido más que todo en todas partes. Por amor a Ibarra, Fausto Yepes Almeida ocupó algunos cargos políticos sin tener la necesidad de buscar un beneficio personal. Más bien siempre fue buscado e involucrado en los acontecimientos de la ciudad, llegando a ser gobernador, jefe político, miembro del Consejo Municipal, presidente de la Cruz Roja en Imbabura y miembro en emérito de la Casa de la Cultura en Ibarra. Tengo gratos recuerdos porque en el Cuerpo de Bomberos, cuando yo estuve lógicamente comandante, había un consejo de administración y disciplina. Ese estaba integrado por 3 personas, ¿no? Un representante del municipio, un representante de la gobernación y un representante de la ciudadanía. Y él estuvo conmigo realmente varios años, acompañándome en el desarrollo de lo que fue el Cuerpo de Bomberos hoy. Desde el entorno de mi niñez, en la familia, mi padre fue siempre bien relacionado con los personajes y autoridades de la ciudad. Es así cuando desde niña le conozco a don Faustito Yepes. Y va nutriéndose nuestra amistad, porque cuando yo asistía al municipio de Ibarra, al Salón Rojo, cuando había ciertos eventos en diferentes épocas, como la Navidad, como el Día del Maestro, como el Día del Niño, y en un sinfín de programas que participaba en representación de mi escuela, siempre le vi al Faustito Yepes, quien entregaba los premios, quien entregaba los diplomas, quien siempre estuvo presente en estos eventos en el ámbito político, social y cultural. Igual se ganó el cariño cuando mi papá fue jefe político y gobernador de la provincia, porque como en ese entonces se entregaban ahí los pasaportes, mi papá les ayudaba para que obtengan el pasaporte y viajen, y cuando las personas de gratitud regresaban le traían algún recuerdo, que son muchos de los llaveros que se ven aquí y algunos otros recuerdos que se ven de España, de Italia, ¿cómo se llama?, de Francia, etc. El amor a la ciudad, por ser 2 veces concejal de la ciudad. Fue electo alcalde, pero tuvo que renunciar porque mi mamá se agravó y tuvo que hacerle operar en Estados Unidos. Y asimismo todos los otros, ¿no? El Gustavo Novoa, que le dio la única condecoración nacional al mérito 2002. Cuando fue presidente Gustavo Novoa Bejarano.
que es muy difícil que se dé esa condecoración, un reconocimiento de ese tipo, aunque la Asamblea Nacional le dio 2 veces, la municipalidad le dio 3 veces la condecoración al mérito nacional, y últimamente, recién post-mortem, la Asamblea Nacional también le dio otro acuerdo como un ciudadano por practicar 2 cosas: la honestidad, la honradez y el don de gentes y el servicio a la comunidad. Su aporte cultural a la ibarreñidad se puede palpar en su participación dentro de la Casa de la Cultura, ya siendo miembro en emérito y colaborador de esta. No es común. Mira, él siempre se llevó toda la vida con don Roberto Morales Almeida, que fue un gran articulista de nuestra ciudad, aunque no fue ibarreño, fue carchense, pero él le quiso mucho a Ibarra, y entre los dos forman un movimiento que se llama Amigos de Ibarra. Se ponen a buscar formas de que les apoye alguna institución o algún gobierno o la municipalidad para hacer la monografía de la ciudad de Ibarra. Esta monografía que hoy tiene 8 tomos de la monografía de la ciudad, totalmente inéditos, que ahí está toda la historia desde el tiempo antes del Incario, de cómo fue nuestro territorio, cómo fue conquistado nuestro territorio, quiénes vivían aquí, todos los nombres de indígenas, Guanatabaripa, etcétera, etcétera, etcétera. Los 2 escribieron las monografías de la ciudad y muchos otros artículos más de la cultura de la ciudad. Eso les sirvió para la Casa de la Cultura, les nombré socios benefactores y socios en eméritos de la Casa de la Cultura. Es uno de los ibarreños que vivió muy de cerca el acontecer citadino. Conocía bastante este peregrinar que ha tenido la villa de San Miguel de Ibarra hasta adquirir la categoría de ciudad. Conocía bastante. El hecho de haber sido amigo personal, amigo íntimo, entre comillas, de otro doctor en ibarreñidades, como fue don Roberto Morales Almeida, que llegó a ser presidente también de aquí de la Casa de la Cultura. Juntos amasaron una amistad muy estrecha, y por eso es que don Fausto pues conocía muchos aspectos históricos sobre el Ceibo, sobre la plaza principal donde se levantó el Parque Pedro Moncayo, conocía bastante sobre la historia del Teodoro Gómez de la Torre, y uno de los grandes personajes, el único aquí en la provincia y creo que en el país, que coleccionó todos los registros oficiales, era el único. De tal manera que cuando don Carlos Hernán Barahona quiso conocer la transición del Colegio San Alfonso María de Ligorio, que fue en sus inicios el Gómez de la Torre, y luego pues de llamarse Colegio San Alfonso María de Ligorio pasa a llamarse Teodoro Gómez de la Torre, esa transición no existía en ningún documento, y solamente don Fausto Yepes Almeida fue el que tuvo ese documento donde se certificó la razón, el origen, la historia, por qué se cambió el Colegio San Alfonso María de Ligorio a Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Una faceta que no es tan recordada entre las varias actividades de don Fausto Yepes fue su pasión por la música y la relevancia que tuvo como productor imbabureño en la música nacional, siendo la Botica Ibarra el centro de encuentro musical, donde grandes personajes nacionales e internacionales acudieron. Yo me acuerdo que conversaba con los agentes médicos porque solo les atendía en la noche, porque en el día era full la gente, era full. Tenía que estar hasta la 1, 2 de la mañana los agentes médicos esperándole, y le esperaban porque decía, es buena los pedidos que nos hace y preferimos esperar. Pero hasta entonces, que esperen hasta las 12 de la noche. Mi papá tenía en ese entonces en la botica, ya se compró un órgano, Armando Hidrobo, Jorge Ponce, Pedro Carrillo y Huerto Santa Cruz tocaban ahí en la botica, y en la botica se compró una primera grabadora y grababan ahí. Y entonces estos agentes médicos toda la noche oían la música y claro, un traguito va, un traguito viene, y se pasaban muy bien y les gustaba venir. Don Faustito tuvo y armó un estudio de grabación por amor a la música y el compromiso de esto con su ciudad, el registrar
la música interpretada primeramente por los grupos cercanos o las personas cercanas a nuestra ciudad, y que más luego lo hizo pues con muchos otros artistas y gente que está inmersa en el quehacer de la música. Don Faustito había armado a su manera, recomendado por los conocimientos de la radio que había en ese tiempo, para poder hacer un estudio de grabación, y empezó a grabar con las grabadoras antiguas, las de cinta abierta o carreto, que eran a modo de un cassette muy grande, ¿no? En el aspecto musical, él impulsó la formación de algunos grupos, ¿no? Como el Conjunto Alma Ecuatoriana. Él fue el que prestaba los equipos para la grabación de esa época, ¿no? Equipos de un elevado valor económico, que en esa época no se los disponía, pero él con estos grandes músicos, como un señor Ponce, como ese gran violinista que fue profesor del normal Alfredo Pérez Guerrero, de origen cotacacheño. Bueno, grandes personajes que han hecho música se vincularon con él y tuvieron la oportunidad de grabar canciones gracias al impulso de don Fausto Yepes Almeida. Si yo recuerdo haber conversado con un señor que es muy amigo mío y también en ese tiempo debía haber sido de don Faustito Yepes, el señor Pepito Farinando. Él fue un personaje en la radio y creo que ese conocimiento les llevó a estar presente en este estudio de grabación y lograron extraordinarias grabaciones. Primeramente, de lo que yo puedo referirle es de un conjunto local que se llama Alma Imbabureña, donde estaban presentes reconocidos músicos como por decirle Armando Hidrobo, que tiene una connotación muy importante en la música nacional y la música tradicional de ese tiempo. Está don Pedro Carrillo, él con la guitarra, Armando con el violín, el señor Carlos Ponce con lo que son los teclados, el acordeón, el órgano o piano, y eventualmente parece que también esta agrupación lo formó el señor Claudio Proaño, que era un personaje de la música, un maestro conocedor de la música, autor de la música de Ibarreñita Linda. ¿No? Por ejemplo, aquí grabó Claudio de Colombia. ¿Y cómo grababa y por qué venían ellos? Era porque mi padre se ideó también a hacer la primera Feria Internacional Colombo-Ecuatoriana. Y ahí están las medallas de cada una de las ferias internacionales que había en el colegio Ibar. Y ahí venían estos artistas internacionales. En ese entonces era verle a Giacomotti, verle a los iracundos, era magnífico porque no se les conocía y eran, al menos esos eran internacionales. Entonces todo eso le valió a mi padre para que sea también uno de los que movieron el factor cultural de nuestra ciudad. Bueno, don Fausto ha sido amigo dentro de la música. Le gustaba la música ecuatoriana, don Faustito. Yo también he ido a la casa de él a hacer unas grabaciones en ese tiempo. Fui con don Eduardo Amaya a hacer unas grabaciones. Hace unos... Raro es el caso que se le reconozca en vida a un personaje por su valía que ha tenido por su servicio. Don Fausto Yepes fue una persona que durante su vida tuvo varios reconocimientos y méritos por algunos colectivos y organizaciones, tanto públicas como privadas, siendo la excepción. Por lo que ha aportado Fausto Yepes para la ciudadanía ibarreña y como un acto de gratitud, se le declaró posmuerte al redondel periférico sur de la ciudad, inaugurándolo con su honorable nombre. Muchísimos homenajes en vida. Muchos homenajes en vida, tal vez muchísimos más de los homenajes que él recibió después, pero él recibió muchísimos homenajes en vida y tiene todos los diplomas y títulos en la Botica Ibarra, ¿no? Entonces, eso a mí me llenaba mucho de alegría, que todos los reconocimientos se hicieron cuando él estaba todavía vivo y él pudo disfrutar de eso, del reconocimiento de la gente, del gobierno, de la ciudadanía,
de las instituciones educativas y de cultura, él pudo disfrutar de esos homenajes. Ahora los homenajes post-mortem, los que disfrutamos somos nosotros y obviamente muy, muy llenos de orgullo, ¿no? Por ser partes de él, partes de lo que él fue y tratar de mantener eso, ¿no? Cuando supimos del fallecimiento de Faustito, pues creo que toda Ibarra se sumió en un dolor profundo y fue multitudinaria el acompañamiento que dimos en el velorio, en el sepelio, y acompañamos hasta que fue enterrado en la cripta de la catedral de nuestra querida ciudad de Ibarra. Y eso dejó una inquietud en todos los ibarreños. De alguna manera, cuando conversamos con Fausto Yepes, hijo, que sigue la amistad con la familia Yepes Almeida, Yepes Collantes, decíamos, ¿por qué no pedimos a las autoridades locales que se le haga un justo homenaje a don Faustito Yepes? Y es así que, bueno, tomó eco este clamor ciudadano y llegó a la autoridad local y habían aprobado bajo una ordenanza en el Consejo Municipal que el nombre del Periférico Sur debe tener el nombre de don Faustito Yepes, un personaje de la ciudad. En la administración de la alcaldía de Mayor Galo Larrea Torres, el consejo, por pedido de mi papá, dicen, bueno, si nosotros seguimos con el agua de Santa Clara, ahí no tenemos futuro, busquemos otras fuentes. Y buscando otras fuentes llegan a Guaraxapas. Entonces ese fue uno de los grandes logros de mi papá, que se hizo acreedor a que la municipalidad le ponga el nombre a la avenida y le erija ahí un monumento. Por este hecho sin igual a su ciudad. Realmente creo que el homenaje que se le ha hecho es absolutamente necesario, porque realmente pues era eso, un caballero, ¿no? Bueno, muchas personas hicieron una solicitud, ¿no? Y nosotros, particularmente como concejales, como en el Consejo en Pleno, con la señora alcaldesa, decidimos precisamente, ¿no es cierto?, darle ese espacio para que ahí esté el busto de don Faustito. Ojalá fuera esto una obligación realmente, ¿no?, de reconocer a aquellas personas que hicieron algo por la ciudad, y él se merece realmente el monumento que se le hizo precisamente en el Periférico Sur, donde hoy está lógicamente guardado. Por su incomparable carisma y su don de gente, Fausto Yepes se ganó el cariño de muchas personas hasta llegar a ser conocido con varios apelativos que hacían honor a su trayectoria social en la Ciudad Blanca. Tradiciones, conceptos, vivencias de la gente y ese apego de pertenencia a este suelo para sacar como ibarreños qué es lo que somos nosotros en el plano cultural, en el plano de la historia, en el plano de la comida, en la conformación étnica, social, cultural de este pueblo. Entonces, para decir que somos la ibarreñidad, sumaríamos todos estos conceptos y decir, pues los ibarreños somos el legado del Paila, somos el pensamiento de un historiador, somos la costumbre de un indígena, de los Aguá. Teníamos que tener un concepto de lo que es la presencia del tren, la fruta, nuestro obelisco, la laguna. Todo esto implica que el concepto de ibarreñidad, el amor profundo a este suelo que tanto lo queremos. Yo le diría que la amabilidad, la cortesía, que a nadie nos quita esa costumbre de decir buenos días, buenas tardes. Él no era de las personas que decían hola, dejaráste ver, sino que con la educación, la cultura, la veña, él siempre saludaba con todo el mundo. Ya es que en su ancianidad, cuando salía a la calle, todo el mundo le ayudábamos a cruzar la calle. Dábamos una respuesta. Ese es el entorno de ibarreñidad, cuando un ibarreño se solidariza con otro ibarreño en otras circunstancias. Quiere decir el caballero de la ibarreñidad una denominación para que así se le conozca a nuestra ciudad. Quiere decir que tiene que ser meritorio y que ese ejemplo debemos seguir nosotros. Ser caballeros, ser honestos, ser honrados. Bueno, el señor Fausto Yepes Almeida
es un gran referente para nuestra ciudad como el personaje de la ibarreñidad, porque los ibarreños tenemos un denominador en común: la gentileza, la fraternidad y el amor por nuestra tierra. Yo diría que el señor Don Fausto Yepes era un señor a carta cabal. Caminaba por aquí, parece que se le está viendo a él. Y siempre estaba motivando qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que ejecutar. Siempre estaba exhortando. Entonces yo le recuerdo como un padre que motiva, que instruye, que orienta, que exhorta, que forma, que guía. La honestidad, la honradez, la moral, la ética y la hombría de bien. No, él todas las mañanas se paraba aquí, donde tú estás, y le pedía a la Virgen que, ¿qué crees que le pedí? Que le bendiga, cuidar a la familia. No. Que cuide Ibarra. Verás, decía, que mi ciudad tenga el mejor del rumbo que yo he querido. Y lo único que te pido, Dios mío, es que no me des una enfermedad que pueda yo no valerme por mí mismo.